Gracias, Señor Jesucristo, que tú siempre estás para nosotros, que tú estás a nuestros lados y que un día va a venir para rescatarnos, para darnos descanso y para castigar todos los malvados. Oremos, Señor, que ayúdanos a capturar todo el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y poner todo en el práctico. Oremos que tú estás glorificado por medio de nuestras alabanzas, por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos de nuevo, hermanos. Es una bendición estar con ustedes por medio de Zoom, por medio de YouTube, por los que están mirando después. Hoy día, estamos en la temporada del Adviento, que comprende las 4 semanas o domingos anteriores de la Navidad. El Adviento, que es latín, en el latín, es Adventus Redemptoris, que significa venida del Redentor. Consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Jesucristo, pero también el significado es por la gloriosa segunda venida de nuestro Señor. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la bendita esperanza de cada creyente. Cuando Jesús regresa al fin del periodo de la tribulación, Él les dará descanso a los creyentes y castigar a los que no reconocen a Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros o los que vivimos en la tierra todavía seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, es nuestro versículo clave. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, como creyentes en Cristo Jesús, ¿qué es nuestra bendita esperanza? ¿Qué es nuestra bendita esperanza? Es la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es su segunda venida. Entonces, ¿cuándo es la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Si abre sus Biblias a Mateo capítulo 24, voy a empezar en versículo 30 y 31. Entonces, Mateo 24, versículos 30 a 31. Jesús enseña sobre su segunda venida en estos versículos. Dijo Dios, la señal del Hijo del Hombre aparecía en el cielo y se angustiarían todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Entonces, ¿cuándo mandarán Cristo sus ángeles para recoger sus elegidos? ¿O cuándo es el arrebatamiento? En Mateo 13, versículos 20, empezando versículo 27, Mateo capítulo 13, versículo 27 hasta 30 y 37 hasta 40.
dice, los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Eso es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos y arrancarla? No, les contestó, no sea que el arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. ¿Qué dijo? Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los seguidores, recogen primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recogen el trigo y guárdenlo en mi granero. Y podemos ver en el mismo capítulo 13, versículos 37 hasta 40. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los seguidores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. La mala hierba, los incrédulos, y el trigo, los creyentes, crecen juntos ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Jesús. Hasta la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Que dice en versículo 30, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. ¿O cuándo es la cosecha? Versículo 39 dice, la cosecha es el fin del mundo. El fin del mundo es el fin de la tribulación. Entonces, la mala hierba y el trigo permanecen juntos hasta el fin del mundo, de la cual no ocurre antes o durante la tribulación. Entonces, ¿cuándo es la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo? Es el fin del mundo. Ya, versículo 2, capítulo 2, 13 de Tito de nuevo. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como cristianos, como creyentes, ¿qué es nuestra bendita esperanza? Es la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Por qué piensas la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es nuestra bendita esperanza? ¿Por qué es nuestra esperanza? Porque Dios es justo y Él va a castigar a los incrédulos y dará descanso a los creyentes. Puede abrir sus Biblias a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10, y un voluntario para leer. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 6 hasta 10. ¿Quién quieres leer? Buenas tardes. ¿Alguien? Ya, está bien. ¿Leo? Ya. Sí, Ofelia, gracias. Dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso.
lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Amén. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles? Dice en versículo 6, primero que Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Versículo 8 dice, castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Dios es justo y la venganza pertenece a Él, no a nosotros. Podemos confiar en la fidelidad y la justicia de nuestro Dios, sabiendo que un día Él va a castigar a ellos, quien causa nuestro sufrimiento, y también a ellos quien no conocen a Dios ni obedecen a Jesús. En su segunda venida, Jesús no viene a salvar el mundo, Él viene para juzgarlo. Y en segundo lugar, cuando Jesús se manifieste desde el cielo, versículo 7, que dice, a ustedes que sufren, a los creyentes, les dará descanso. Wow. Cuando se junten los creyentes con Cristo, recibirán el reposo de su sufrimiento. Finalmente, vamos a experimentar el fin de nuestro sufrimiento. No había más pandemia, ni cáncer, ni dolores de la espalda, ni terremotos, ni persecuciones. Todo va a ser ok. Todo va a ser perfecto. Vamos a estar con nuestro Dios y a nuestros hermanos en Cristo por toda la eternidad. Vamos a tener una gran reunión con nuestras familias en Cristo, quien murió antes. Qué grande bendición va a ser. Romanos 8, 18 a 25. Si puede buscar Romanos 8, 18 a 25. Y otro voluntario para leerlo. Romanos 8, 18 a 25. Amén. Gracias, hermano. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué ha de esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muy bien. Anhelo con todo mi ser la gloriosa venida de nuestro Señor
y gran Dios, Jesucristo. Cuando Él venga, va a restaurar toda la creación. Él va a castigar a los incrédulos y dará descanso a los creyentes. Vamos a experimentar la primera resurrección y ser transformados a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, su segunda venida de Cristo es nuestra bendita esperanza. En primero de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 a 17. Primero de Tesalonicenses 4, 15 hasta 17, dijo: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz del arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pablo está enseñando acerca del proceso de la resurrección corporal de los creyentes muertos cuando Cristo venga en el aire a arrebatar a su novia, la iglesia. En 2 de Corintios 5, 5 a 9, nos enseña que en el momento de la muerte, el espíritu o nuestras almas de cada uno de los creyentes va conscientemente a la presencia del Señor. El acontecimiento mencionado aquí en 1 de Tesalonicenses se refiere a la unión del espíritu de los creyentes muertos con su cuerpo resucitado, glorificado. Espero que está claro, ¿ya? Los creyentes que están vivos en este momento serán transformados y recibirán su cuerpo glorificado. Estas palabras que Pablo escribió a los tesalonicenses fueron escritas para ser palabras de esperanza y de ánimo. Los creyentes en Tesalónica estaban preocupados por aquellos que se habían muerto antes de que Cristo regrese. No pudieran ser resucitadas. Pero Pablo asegura a los tesalonicenses que aquellos que se mueren antes del retorno de Cristo subirán a la vida eterna antes de aquellos que todavía están vivos a su retorno. De nuevo, permíteme leer de capítulo 4, 16 a 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En el latín, la palabra arrebatados es el rapturo, que viene el término el rapto. Este es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Gracias. Cuando los cristianos sean arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. ¿Ok? Y eso es un punto extra que ¿dónde va a encontrar el Señor? ¿En el cielo o en el aire? En el aire. En el aire.
es como el rey está regresando después de su victoria y nosotros salimos de nuestra ciudad para encontrar el rey, para entrar juntos con él a la ciudad. Entonces estamos encontrando, saliendo de la tierra para encontrar Jesús en el aire, para regresar a la tierra con Jesús, con él, ¿sí? Muy bien. No solo nos encontramos el Señor en el rapto, también nos reuniremos con nuestros amigos y amados que han ido para ya encontrarse con el Señor. Entonces, los que mueren antes de la venida de Jesús están regresando con Jesús y los ángeles. Entonces, sobre todo, estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesús, cuya muerte en nuestro lugar hizo que todo suceda. La muerte es el gran separador, pero Jesucristo es el gran reconciliador. Amén. Entonces, ¿cuándo seremos arrebatados? ¿Antes o después de la primera resurrección? Que dice aquí en capítulo 4 de primero de Tesalonicenses, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, el rapto es después de la primera resurrección. Entonces, ¿cuándo es la primera resurrección? En 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 hasta 52. 1 de Corintios, capítulo 15, 51 a 52. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. ¡Wow! Escuche bien. Pablo va a revelar un misterio. ¿Qué es? No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. ¡Wow! De nuevo, el rapto y la resurrección, los muertos están, la resurrección de los muertos y el rapto pasa en una sola etapa, no en dos etapas. Primero la resurrección y en un instante, inmediatamente después, es el rapto o la transformación de los vivos. Entonces, ¿cuándo es la primera resurrección y cuándo seremos arrebatados? ¿Cuándo vamos a estar transformados a la imagen de nuestro Señor? Versículo 52, al toque final de la trompeta. Y en Corintios 15, 1 de Corintios 15, versículo 20 a 24. Entonces, el mismo capítulo dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir,
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Entonces, hermanos, ¿cuándo es la primera resurrección de los que le pertenecen a Jesús? Es cuando Él venga por la segunda vez. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 20 habla acerca de la primera resurrección también. Apocalipsis 20, versículos 4 a 6. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en el mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Eso es increíble. ¿Quién está incluido en la primera resurrección? Hemos visto en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, que dice: los muertos en Cristo, o en otras palabras, los que le pertenecen a Jesús, van a participar en la primera resurrección. Y aquí en Apocalipsis dice que los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Entonces, ¿cuándo es la primera resurrección? Si los mártires de la tribulación van a participar en la primera resurrección, es obvio que la primera resurrección es después de la tribulación y antes del milenio o en el principio del milenio. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Entonces, nuestra resurrección corporal, nuestros cuerpos, ¿ya? Es parte de nuestra bendita esperanza. Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué piensan los incrédulos acerca de la segunda venida de Jesús? ¿Y por qué todavía Jesús no ha regresado para salvarnos y juzgar el mundo? ¿Ya? Jesús es nacido hace 2000 años, que vamos a celebrar en pocos días, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todavía no ha regresado? Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 9. Si puede abrir sus Biblias a segundo de Pedro 3 hasta 9. ¿Hay alguien para leerlo? Fiorella, ¿quieres leer?
Lo siento, estoy de niñera escuchando y cuidando 2 niños. Ok, está bien. Ya, ¿puedo leerlo? Ok, 3 al 9, creo dijo. sí. Segundo de Pedro 3 hasta 9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque es desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué piensan los incrédulos acerca de la segunda venida de Jesús? Cuando hablas, Jesús va a regresar, debes estar listos. ¿Cómo responden? Siempre he estado así. Yes, con burla o, no es la verdad. ¿Cómo así, verdad? Pero debemos recordar que Dios juzgó el mundo por medio del diluvio. Y Él ha hecho la promesa a juzgar el mundo en el futuro. Que Él está regresando no para salvarnos, pero para juzgar el mundo. El primer adviento, Jesús vino por la oferta de salvación. El segundo adviento, Jesús volverá en el juicio para reinar en la tierra. Si ahora rechazamos su oferta maravillosa de la salvación, conoceremos a Jesús como nuestro juez en el momento de nuestra muerte o en su segunda venida gloriosa. Cuando Cristo vuelve, será un día de gran victoria para Jesús y todos los que han escogido seguirlo. Pero para aquellos que han decidido no seguir a Cristo, será un tiempo de gran dolor. ¿Por qué todavía Jesús no ha regresado para salvarnos y juzgar el mundo? Versículo 9, que dice, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Cada uno de nosotros necesitan tener un sentido de urgencia dentro de nosotros. Si Jesús regresara esta semana, ¿estaríamos listos para su retorno? Hay cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar y cambiaremos hoy si supiéramos que es cierto que Jesús estaría regresando esta semana. Sabiendo que Jesús va a regresar un día, ¿qué tipo de personas debemos ser? ¿Yeah? Versículos 10 a 12 de segundo de Pedro, capítulo 3, siguiendo en versículo 10 a 12. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera,
No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Hermanos, debemos dar cuenta que Jesús está regresando y debemos vivir vidas santas y piadosas. Tenemos que tomar seriamente el llamado de Dios a vivir en la santidad. Debemos tomar seriamente el llamado a ser santos en nuestra conducta y ser piadosas en nuestras actitudes. Regresando a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Wow. La gracia de Dios ha manifestado ¿a quién? A toda la humanidad. Entonces, la oferta de salvación es para todos, recibido por su gracia. Versículo 12, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Hermanos, debemos estar dedicados a hacer el bien. Lo que esperamos en el futuro determina cómo vivimos ahora. Si estamos viviendo en la expectativa del retorno de Cristo, estamos preparados por su retorno. Si estamos viviendo vidas santas, separados por Dios, viviendo por su gloria, haciendo las cosas buenas, estamos listos para el retorno de nuestro Señor. Quizás si realmente creyera que Jesús viene esta semana, haría ciertas cosas derechas. Quizás cambiará su conducta. Quizás sus actitudes cambiarán. Quizás su dedicación a leer la Biblia y a la oración, a atestiguar, aumentaría. Pero estas son todas las cosas que debemos estar haciendo ahora. No sabemos cuándo va a regresar el Señor. ¿Yeah? No tenemos el lujo de saber el día exacto de la vuelta de Cristo. Así que debemos vivir de una manera que estemos listos para su vuelta en cualquier día. Vamos a mirar en el libro de Apocalipsis algunos versículos para terminar este estudio. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 a 10. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Wow. ¿Hasta cuándo, Señor? La victoria, la primera resurrección,
el descanso de sufrimiento, la vida eterna, es para los que mantenerse fieles a Dios. ¿Ya? ¿Qué dijo? El martir, bla, bla. El debido del altar, las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios, por mantenerse fieles en su testimonio. Nuestra victoria está en nuestra fidelidad a Dios. En Apocalipsis capítulo 2, vamos a mirar rapidito. A la iglesia de Efeso, Cristo dijo, versículo 3, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Versículo 7. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermanos, debemos perseverar sin desanimarnos a confiar en Dios y vamos a experimentar la vida eterna. A la iglesia de Esmirna, en versículo 10 de capítulo 2, dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en el cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ya? La victoria no viene por evitar el sufrimiento. No viene por conquistar nuestros enemigos. La victoria viene por nuestra fidelidad a Dios. Recibimos la corona de la vida si estamos fieles hasta la muerte. A la iglesia de Tiatira, versículos 19 y 26, Jesús dijo, conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Wow, hermanos, Jesús conoce tus obras, Él conoce tu amor, Él conoce su fe en Él. Él sabe que estás sufriendo, pero todavía tú estás manteniendo la fidelidad de Él y Jesús está contigo y Él va a recompensarte. Capítulo 3, versículo 8, a la iglesia de Filadelfia, Jesús dijo, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Wow. Jesús sabe que algunos de nosotros tenemos pocas fuerzas. Estamos tristes, estamos luchando para sobrevivir, para seguir adelante, para ser fiel a nuestro Dios. Pero que dice, has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Jesús está feliz con ustedes, hermanos. Siguen adelante. Hermanos, estamos pasando por tiempos muy difíciles. Recuerda que Jesús siempre está contigo y Él es para ti. Él conoce su corazón. Él ha visto su fidelidad y vamos a recibir descanso de sufrimiento, la corona de vida
y pasar la eternidad con nuestro Dios, quien es justo, fiel y misericordioso. De nuevo, Tito capítulo 2. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y a las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Hermanos, somos un pueblo elegido de Dios, dedicado a hacer el bien. Oremos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por esta gran esperanza que tenemos, que un día tú vas a regresar para nosotros, para salvarnos, para darnos descanso, para restaurarnos, para restaurar este mundo y para juzgar este mundo, para juzgar los malvados, quien ha causado tanto sufrimiento en nuestras vidas. Gracias, Dios, que la venganza pertenece a ti y no a nosotros, que podemos confiar en ti, porque tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios maravilloso y todopoderoso. Señor, rendimos nuestras vidas a ti. Algunos de nosotros sí somos débiles. Estamos cansados, Señor. Necesitamos sus fuerzas. Necesitamos tu gracia para seguir adelante. Ayúdanos a quitar todo miedo que está en nuestros corazones. Ayúdanos a ser valientes, proclamando tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti siempre. Ayúdanos a recordar tus promesas a nosotros y guardar tu palabra en nuestros corazones. Somos tus hijos y deseamos a vivir por tu gloria. Esperamos su venida, Señor. Te anhelamos su venida. Bendita sea tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén.